¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Estamos abordando los verdaderos problemas de la gente? Aparece la inseguridad, aparece el tema de la economía, también aparece la corrupción. Este es un tema que le preocupa a la gente, es un tema que debemos abordar los periodistas. ¿La clase política se está preocupando por esto o está distraída en cuestiones que no corresponden? Yo defiendo que discutamos lo electoral porque se definen las bancas, se define el Congreso, se definen los consejos deliberantes, se define el futuro. No es lo mismo que gane Cambiemos, que gane Cristina, que gane Massa, porque determina los próximos 2 años por lo menos de la realidad argentina. Ahora, los periodistas estamos tocando bien los temas, los políticos están discutiendo los temas que importan, sin ser amarillos, es decir, la gente, ¿no? Esta cuestión que también termina siendo un eslogan si no es real. Vamos a hablar con hombres con diferentes ideas, que nos interesaba tener una mesa variopinta, ¿no? La mesa estaba servida, decía recién Rafael, bueno, está servida con Federico Chaval, del PJ Pilar, Rafael Kleiser, del Movimiento de la Dignidad, y Marcelo Ramal, una cara conocida, del Frente de Izquierda, es precandidato a diputado nacional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en una fuerza que ha logrado la unidad, que ya es mucho decir en este momento que la izquierda, que en algún momento éramos críticos, decir, ¿cómo no se ponen de acuerdo? Como se han puesto de acuerdo y Ramal va a ser precandidato. A ver, los políticos, el peronismo, ¿está abordando los temas de la gente o está muy distraído en la suerte de Cristina? No, sin lugar a dudas, ayer hubo una movida que da un punto de partida para esta semana en la que va a haber reuniones entre dirigentes, pero creo que también hay un eje muy claro, ¿no? Y es el objetivo del peronismo, y creo que también fue muy clara Cristina en su entrevista, en la necesidad de discutir los problemas que pasan en la Argentina real. El tema de la inflación, el tema de la falta de empleo, el tema del aumento de la pobreza. La realidad es que venimos de un paro docente, el tema de la inseguridad. En Pilar, por ejemplo, no hay plan de seguridad. ¿No hay plan de seguridad? No hay un plan de seguridad. Y eso se demuestra en hechos concretos. Aumento de entraderas, cada vez más casos de inseguridad. El secretario de Seguridad mandó a los barrios cerrados a poner rejas. ¿Queremos vivir en un mundo cada vez más enrejado? Esa es parte de la dinámica que nosotros sí vemos en la provincia de Buenos Aires, y es muy importante, Pablo, plantearlo como vos decís. Más allá de que hay discusión electoral, en esta semana va a ser inevitable, es muy importante poner esos temas en agenda. Bien, Rafael, ¿vos qué decís? Están quizás muchos dirigentes pendientes de estas definiciones y no están diciendo, bueno, vamos por acá, vamos a discutir estas realidades que pasan en los barrios, en las fábricas, en distintos lados. Yo creo que hace mucho tiempo están pensando en las elecciones, los partidos del régimen, los partidos tradicionales, en cómo fomentan la grieta, la famosa grieta, cuando la mayoría de la gente estamos por afuera de todo eso. Digamos, los problemas reales son hoy, es la pobreza, es la corrupción, es tener miedo a perder el trabajo, y ahora con el tema de las pensiones y el cinismo de este gobierno que avanza con un programa de ajuste claramente, y el miedo a que si en elecciones se están planteando el ajuste, no queremos ni pensar lo que va a ser el día posterior a las elecciones, ganando o perdiendo. Claro. A ver, Marcelo, ¿y ustedes ven también que se viene un ajuste? El ajuste sería, como él citaba, el tema de las pensiones, el tema de achicar plantas en las fábricas, no solo en el Estado, sino en distintas fábricas. ¿Ustedes cómo lo ven? El ajuste está en marcha. No es simplemente una promesa, una presunción. Se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo en este último año y medio, cayó el salario. Incluso los acuerdos paritarios que se están discutiendo en estos meses, muchos de ellos están condicionados a la pérdida de conquistas laborales o cambios en los convenios. Ahora, este ajuste no fue llevado adelante por el macrismo en soledad. Acá funcionó una suerte de coalición política con los gobernadores provinciales en el Congreso, donde leyes muy negativas para los trabajadores se votaron en consenso con los partidos que hoy, a la hora de las elecciones, se presentan de un modo opositor. El Frente de Izquierda, en el Congreso, en las legislaturas y en su acción sindical, política cotidiana, ha asumido una defensa incondicional de esas reivindicaciones amenazadas. Y con ese planteo vamos a estas elecciones. Bien, ahora, vos citabas el caso de la pobreza, vos también, digo, pero parece que la pobreza en algunos discursos, bastante en el peronismo, parece que hubiera aparecido ahora, y yo no voy a discutir del 28 al 32 la diferencia, quién es la culpa, lo que digo es casi un 30% de la pobreza viene ha dejado el último gobierno peronista, que fue un ciclo de 12 años. Sí, pero hay una realidad, la gente está votando hoy para ver cómo va a vivir en el futuro.
Y lo que vemos es que las medidas económicas que se toman en este gobierno, vos lo señalabas, pasaron del 28 al 32, Sí. Es una gran cantidad de gente que hoy no llega para darle de comer a sus hijos. Sin duda, pero no venimos del 3% como en Alemania, venimos del 28%. Hay una crisis del sistema a nivel mundial, eso no hay ninguna duda. No solamente se plantea acá, sino el Papa Francisco lo plantea a nivel global, que el sistema hoy deja un 30% de gente por abajo de la línea de la pobreza a nivel mundial. El tema es qué hacemos en la Argentina, cómo lo combatimos. ¿Nos estamos preocupando por eso o estamos más preocupados por ver cuánto nos da ese número en la planilla? ¿Vemos realmente a la persona que no tiene para darle de comer a sus hijos? ¿Estamos generando oportunidad de empleo o estamos cada vez más generando más complicaciones para conseguir empleo con este gobierno que es justamente el que con distintas posiciones, no todas son iguales, estamos claramente viendo en el territorio que cada vez genera más complicaciones para las pensiones por discapacidad, más dificultad para conseguir trabajo? Es parte de la dinámica real y me parece, Pablo, que es muy importante que, como vos empezaste el programa, sea parte de la agenda de la discusión política en este último tiempo. Vos estás en la corriente villera independiente. También. ¿Cómo ves vos ahí la realidad hoy? El tema, porque está esta cuestión de, bueno, alguna gente está empezando a cambiar sus hábitos de consumo, que algunos no están mal, digo, porque si nosotros nos concienciamos ir a comprar los sectores de clase media a los lugares de mucho consumo, nos organizamos varios vecinos o familiares, no está mal ese cambio de consumo. El problema es el otro, cuando empezás a comprar casi para el día a día. ¿Vos cómo lo ves eso hoy? Nosotros no venimos de la política institucional, es día a día, convivimos con la pobreza, pero también decimos que organizamos la resistencia, organizamos la dignidad frente. Eso es lo que decimos, que ya va por la tercera o cuarta generación de asistidos, de alguna forma, en la Argentina. Claro. Los planes sociales, más que resolviendo la indigencia o la pobreza, digamos, perpetúan la pobreza. Es hora de empezar a plantear otro tipo de políticas. ¿Cuál sería, por ejemplo? Nosotros estamos Eso está muy bien, shock, me gusta lo que decís, pero ¿cuáles son las opciones? Estamos planteando un shock distributivo muy importante que genere fuerza laboral, que genere un mercado interno, que permita abrir talleres y fábricas y no estar dependiendo del comercio exterior, es decir, de las importaciones indiscriminadas y del endeudamiento, que ahí sí estuvieron los partidos, tanto el PJ como el PRO, votando un nuevo ciclo de endeudamiento. Nosotros decimos que se habla de la pobreza estructural y los nuevos pobres. Nosotros estamos diciendo que ya no hay que hablar más de la pobreza, hay que discutir la riqueza. Si nosotros no empezamos el Estado no empieza a capturar la renta extraordinaria, y esa renta extraordinaria no la pone en el mercado, no la pone en ingresos universales, básicos, no mejora salarios, vamos a eternizar la pobreza. ¿Y hace cuánto estamos hablando? Hace 40 años que estamos hablando de la pobreza. Empecemos a hablar de la riqueza y ver esa renta que se va generando, esa plata, esa fuga de capitales que se van y no vuelven nunca más, que son parte del ahorro nacional, eso tiene que quedar acá y debe ser repartido y distribuido entre los trabajadores. Está bien, yo coincido con eso, pero una cuestión, la cuestión financiera, o los bancos han sido grandes ganadores durante el kirchnerismo. También. Han sido grandes ganadores durante el kirchnerismo. Entonces, solo no lo toca Macri, que es un empresario. Desde el 76 que vienen ganando. Exactamente. ¿Y ustedes ven, Marcelo, el tema de que la corrupción aparece en la discusión? Que ustedes van a unos lugares, no sectores medios, que por ahí están más en cuestiones, estamos más en cuestiones de otro tipo. ¿Ustedes ven que la corrupción preocupa? Sí, preocupa y pasa, como vos decías recién, como con la pobreza. Con el tema de la corrupción hay un encubrimiento a dos bandas que abarca al gobierno actual y también al gobierno kirchnerista. Veamos el tema de Odebrecht. Hay una disputa, ¿no es cierto?, sorda, para ver quién maneja las revelaciones de este caso, claro, entre los fiscales del kirchnerismo. Macrista, 8 claro, kirchnerista o al exactamente, revés. Claro. Entre el kirchnerismo y el macrismo, para ver cómo se manejan estas revelaciones. Y en definitiva muestra la complicidad en este manejo de la obra pública de naturaleza corrupta que ha envuelto, ¿no es cierto?, al conjunto de los gobiernos. La contracara de esto son las tarifas abusivas, la condición laboral precaria de muchos de los que trabajan en estas actividades, pero fundamentalmente una confiscación a la población, porque, a ver, uno piensa, bueno, corrupción por un lado, tarifazos por el otro. ¿Son dos problemas separados? No. Porque estos gasoductos, que por ejemplo se han planteado en Córdoba, y donde está tan involucrada la clase dirigente de Córdoba, sus gobernadores, el actual, el anterior, de la Sota, y al mismo tiempo el grupo Odebrecht y otros, bueno, los gasoductos caros
se pagan luego con tarifas caras. Sí. Ahora, igualmente, hay una realidad, y esto va para los tres, la gente votó esto porque quería un cambio, no le gustaba. A algunos sectores la corrupción, a otros sectores los planes mal dados, como vos decías, y a algunos sectores son cansados también de esta cuestión del relato, de las cadenas, de armar una historia paralela. Digo, y esto pasó hace menos de 2 años, con lo cual hay que respetar algo de esto, incluso, y todo el tema de las tarifas, unas tarifas que realmente eran absurdas. Alguno a veces miraba la boleta que le llegaba y no podía pagar 30 pesos de un servicio, y eso era una ridiculez. Entonces digo, acá tiene que haber autocrítica, no solo de la clase política, como ya conversamos, sino de quienes gobernaron y que hicieron cosas y dejaron un legado, la verdad, muy malo. Creo que sin lugar a dudas hubo una autocrítica y, como vos decís, ¿qué autocrítica? El pueblo, yo no escuché ninguna autocrítica. Y que había cosas que no se habían resuelto, se reconoce que el tema de la inseguridad existía en su momento, se reconoce que el tema de la inflación existía en su momento. Ahora, la realidad es que acá estamos parados y la decisión tiene que ser cómo salimos de esto. Porque si no, mientras tanto, vamos a, como decía recién el compañero, vamos a acostumbrarnos a la pobreza, vamos a dejar el pueblo en la desesperanza. Estamos acostumbrados a la pobreza, tristemente. Pero ante eso algo tenemos que hacer. Seguro que no es profundizando un sistema de baja de consumo, de ajuste, de dejar a más gente excluida. De eso estamos convencidos. Entonces, planteemos una alternativa de cara al futuro que discuta las distintas posiciones que pueden tener, pero sin lugar a dudas tiene que ser parándonos en la realidad que hoy tenemos. Porque si no, siempre vamos a tener excusas de no, pero eso es a mediano término. Cuando hablamos de la educación pública, no para resolver el problema de la inseguridad, no, pero eso es a mediano término. Cuando vamos con el tema de la justicia social para resolver el problema de la inseguridad, no, pero eso es a mediano término. ¿Y cuándo arrancamos? ¿Cuándo le empezamos a plantear a la gente las políticas de fondo? Creo que es momento de hacerlo ahora. ¿Rafael? Yo creo que el resultado del fracaso de la clase política argentina hoy son los pobres y los trabajadores empobrecidos que ganan menos de 10.000 pesos. Y acá está toda la... A mí no me gusta hablar de clase política, pero esta cofradía, estos sectores que se pelean para las cámaras, pero después se acuerdan en el Congreso. Nosotros somos el resultado del fracaso de una clase política que lo único que hizo hasta ahora es generar ciclos de endeudamiento, generar corrupción, generar todas las políticas antipopulares habidas y por haber. Porque si bien esto no es nuevo, pero hay un acuerdo entre partidos, entre los pactos, los acuerdos y todo eso, generaron millones y millones de pobres. ¿Cómo resolvemos la pobreza? Digamos, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo la insensibilidad? Uno imagina que alguien entra a la política para firmar que se suspendan los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le entra en la cabeza eso? ¿Cómo puede ser? O firmar pensión, dar de baja pensiones a los chicos con problemas, con capacidades diferentes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que se peleen para las cámaras y después entre todos se votan el aumento de sus dietas en el Congreso? Son lo mismo. Y nosotros, los pobres, los trabajadores que estamos por abajo de la línea de pobreza, somos el resultado del fracaso histórico de esta clase política. En la medida en que nosotros no nos planteemos una superación a todo esto, vamos a perpetuar la pobreza y la dominación. Ahora, Marcelo, ¿cómo se discute todo este planteo de fondo que hace él en una discusión, en una elección legislativa? No, por supuesto que esta es una elección legislativa particular, porque muchos la viven como el preámbulo de una elección presidencial. ¿Y qué significa esto? Que la orientación general del país está en discusión, porque las cosas no andan bien. Esto es muy importante. Si todo siguiera su rumbo, estaríamos ante un recambio parlamentario, y sin embargo esto se vive como ese preámbulo. Está bien, pero este gobierno tiene 2 años más después de la elección, pero quería decirte dos cosas. Sí, quería decirte 2 cosas. Primero, sobre la pobreza, tomemos nota de lo siguiente: cuando llega o supera el 30%, y nosotros tenemos con que la mitad de los trabajadores están debajo de 10.000 pesos, con una línea de pobreza de 15.000, ¿qué nos están diciendo esos datos? Que el problema de la pobreza no es una historia de excluidos o de marginados. Una parte muy importante de la clase trabajadora, es decir, del que va todos los días a un laburo y hasta de pronto tiene sueldo en blanco y tarjeta de crédito y de débito, también es pobre. Claro. Es decir, que la pobreza ha penetrado en el sector formal de la clase trabajadora. Este es un elemento muy importante, porque esta situación no se supera
con asistencia social. Lo que está en discusión es el problema del salario, de la condición laboral, del convenio. Bien. Y hay que arrancar por ahí. Pero una sola cosa quería, porque vos dijiste algo muy importante. Esta cuestión de que muchos habían votado al macrismo. Claro. Por supuesto, al macrismo no lo votó solo Federico Pinedo. No, claro que no. Muchísimos trabajadores de fábrica, desilusionados con el kirchnerismo, votaron al macrismo. Hoy viven el desconcierto porque no se terminó con el impuesto al salario, por los tarifazos, por las carestías, y hay datos, hay encuestas que dicen que el 50% de la población no es ni macrista ni kirchnerista. Claro. El Frente de Izquierda va a interpelar a ese trabajador que de pronto votó al macrismo, no va a volver a votar al kirchnerismo y busca una salida. Bueno, tengo 30 segundos para cada uno para que me diga, a mí no, sino a la cámara, qué le dicen 30 segundos a la gente que va a ir a votar. Que es importante que en estas elecciones se fije cuáles son las ideas programáticas que tiene cada una de las alternativas, y que también es importante que los dirigentes que elijan después respeten esas posiciones para darle institucionalidad, pero fundamentalmente para ver cómo salimos de la realidad que nos demuestra que hay pobreza, hay inseguridad y hay cuestiones por resolver en la provincia de Buenos Aires. Bien. Rafael. No, que vamos a asumir el desafío de que los trabajadores pobres en la ciudad de Buenos Aires no nos representen programas o partidos que no tienen que ver con nosotros. No queremos más mediación con el Estado. Vamos a hacer un esfuerzo en presentarnos en la ciudad de Buenos Aires y plantear soluciones prácticas, programáticas al tema de la pobreza. No puede ser que en la ciudad, una de las ciudades más ricas del continente, esté creciendo la pobreza y acá nadie dice nada. Los políticos tradicionales en la legislatura, en el Congreso de la Nación, están todos preocupados por otras cosas. Cosas concretas. Nosotros venimos de la política social, nosotros venimos de organizar y bueno, vamos a hacer este esfuerzo en estas elecciones de presentarnos. Marcelo, 30 segundos. El país en los últimos 3 o 4 meses fue conmovido por enormes movilizaciones políticas. Desde la cuestión del 2x1 por la impunidad, las movilizaciones de la mujer, incluso un paro general. Nuestro esfuerzo como Frente de Izquierda va a ser brindarle un canal político a toda esa enorme insatisfacción popular. Lo que mostramos como crédito ante el conjunto de la población para esto es lo que hicimos en este tiempo, no solo en el Congreso Nacional, en la legislatura, sino en el movimiento sindical, en los barrios y en la juventud. Bien, gracias a los tres. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿ven cómo se pueden decir las cosas como son, sin gritos, con tranquilidad, con opiniones bien distintas? Ya seguimos con la editorial.